Bienvenidos a este canal explorando la fe y las religiones. Este es un espacio dedicado a la curiosidad, al análisis y a la reflexión profunda sobre los temas que han dado forma a la espiritualidad y las creencias humanas a lo largo de la historia. Soy Edgar Méndez, conferencista motivador, coach de superación personal y paz mental, y líder escudriñador de los contextos históricos de las escrituras religiosas. Mi misión es acompañarte en este fascinante viaje, desde una perspectiva imparcial y sin afiliación a ninguna denominación religiosa. Aquí no tememos abordar los temas más polémicos y desafiantes. Creemos firmemente que solo enfrentando las preguntas difíciles podemos llegar a las respuestas más significativas. Nos adentraremos en las raíces históricas de las escrituras, los conceptos religiosos que han trascendido culturas y los debates que siguen inspirando a generaciones. Este canal es un espacio de aprendizaje, diálogo y respeto mutuo, donde exploramos las conexiones entre la fe, la historia y el presente. Te invito a abrir tu mente y tu corazón mientras juntos analizamos lo conocido, desentrañamos lo oculto y cuestionamos lo establecido. Este viaje no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también fortalecerá tu capacidad de reflexión crítica y tu búsqueda de paz mental. Gracias por ser parte de esta comunidad. Prepárate para sumergirte en el fascinante universo de la fe y las religiones. Tu curiosidad y ganas de aprender son las llaves para descubrir una nueva perspectiva. Comencemos. Parte 1. Origen y características del Dios judío. La figura de Dios en el judaísmo, conocida como Yahvé o Jehová, es central en las escrituras hebreas y en la tradición religiosa judía. Este Dios es presentado como el creador del universo, el protector del pueblo de Israel y el legislador supremo. Sin embargo, su representación y las narrativas asociadas a él han sido objeto de interpretaciones diversas, y en algunos casos, de críticas y controversias. El origen de Yahvé en las escrituras hebreas. La primera mención de Yahvé en las escrituras aparece en el libro del Génesis, donde se le describe como el creador del cielo y la tierra. A lo largo del Pentateuco, Yahvé se revela como un Dios personal, que establece pactos con figuras clave como Abraham, Moisés y David. Estos pactos son fundamentales para entender la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Sin embargo, algunos estudiosos han señalado que la figura de Yahvé pudo haber evolucionado a partir de influencias culturales y religiosas de pueblos vecinos, como los cananeos y los babilonios. Por ejemplo, ciertos atributos de Yahvé, como su carácter guerrero, se asemejan a los dioses de estas culturas, lo que ha llevado a debate sobre la originalidad y la evolución de su figura. Características principales de Yahvé. Yahvé es descrito como omnipotente, omnisciente y omnipresente, pero también como un Dios celoso y exigente. En el libro del Éxodo, por ejemplo, Yahvé declara: «No tendrás otros dioses delante de mí». Esta exclusividad ha sido interpretada como una forma de consolidar la identidad religiosa y cultural del pueblo de Israel. Además, Yahvé es presentado como un Dios justo, pero también como uno que castiga severamente a quienes desobedecen sus mandamientos. Estas características han generado debate sobre la naturaleza de su justicia y su relación con el sufrimiento humano. El impacto de Yahvé en la identidad judía. La figura de Yahvé ha sido fundamental para la construcción de la identidad judía. Su papel como protector y guía del pueblo de Israel ha inspirado generaciones de creyentes y ha sido un símbolo de esperanza en tiempos de adversidad. Sin embargo, también ha sido objeto de críticas, especialmente en contextos históricos donde su representación ha sido utilizada para justificar conflictos o exclusiones. Con esta primera parte, hemos establecido las bases para entender la figura de Yahvé en el judaísmo. En la siguiente parte, exploraremos las narrativas históricas y su impacto en la percepción de este Dios. ¿Avanzamos? Le dejo este consejo. Cuando se trata de temas polémicos como la figura del Dios judío y las controversias históricas que lo rodean, es crucial abordar el análisis con una mente abierta, pero también con un enfoque crítico y objetivo. Mi compromiso, como Edgar Méndez, es invitarte a investigar más allá de lo superficial y a cuestionar sin miedo las narrativas establecidas. La clave para entender un tema tan complejo y sensible es examinar su contexto histórico y cultural. Recuerda que las interpretaciones de las escrituras y la figura de Dios han sido moldeadas por las necesidades y circunstancias de las comunidades que las adoptaron. Lo que hoy puede parecer una contradicción o una controversia, podría revelar verdades sobre los procesos humanos de evolución social y espiritual. Mi consejo es: no te conformes con la primera respuesta o con la versión más aceptada. Escudriña, investiga y escucha múltiples perspectivas, siempre con respeto hacia las creencias de los demás. Solo a través de esta actitud reflexiva e imparcial se puede descubrir una visión más completa y profunda de la historia, incluso cuando esa historia desafíe tus propias creencias o certezas. Espero que este consejo sea una guía valiosa para abordar este contenido. Parte 2.
Narrativas históricas y su impacto en la percepción de Yahvé. La representación de Yahvé en las Escrituras y su papel en las narrativas históricas ha sido objeto de interpretaciones y críticas significativas. Estas narrativas no solo han influido en la percepción de su figura divina, sino también en cómo se han moldeado las sociedades y los valores a lo largo del tiempo. Yahvé como guía en los eventos históricos del pueblo de Israel. En las Escrituras hebreas, Yahvé juega un papel central en los momentos clave de la historia del pueblo de Israel. Desde la liberación de la esclavitud en Egipto hasta la entrega de la ley en el monte Sinaí, su intervención directa es presentada como la fuerza impulsora detrás del desarrollo de la identidad judía. Sin embargo, estas historias también reflejan un Dios que actúa con severidad y castiga a aquellos que desobedecen sus mandatos. Por ejemplo, en el libro del Éxodo, la narrativa de las plagas de Egipto y el cruce del Mar Rojo subraya tanto el poder como la justicia de Yahvé, pero también plantea preguntas éticas sobre el sufrimiento infligido a los egipcios. Este tipo de relatos han dado lugar a debates sobre cómo interpretar las acciones de Dios en contextos históricos. El uso de Yahvé como símbolo de legitimidad política. A lo largo de la historia, la figura de Yahvé ha sido utilizada por líderes políticos y religiosos para justificar decisiones y establecer su autoridad. Los reyes de Israel, como David y Salomón, afirmaron que su derecho al trono provenía directamente de Dios, creando una conexión entre la fe y el poder político. Esta relación simbiótica entre la religión y la política fortaleció la cohesión nacional, pero también generó tensiones cuando las interpretaciones religiosas se utilizaron para consolidar el poder de manera excluyente. Controversia sobre la violencia y el mandato divino. Uno de los aspectos más controvertidos de la figura de Yahvé es su asociación con la violencia en ciertos relatos bíblicos. Por ejemplo, la conquista de Canaán, descrita en el libro de Josué, muestra a Yahvé ordenando la destrucción de ciudades y pueblos enteros. Estas narrativas han sido interpretadas de diversas maneras. Algunos las ven como relatos simbólicos o míticos, mientras que otros las consideran reflejos históricos de la lucha por la supervivencia en un contexto antiguo. Para críticos modernos, estas historias plantean preguntas incómodas sobre la moralidad de un Dios que sanciona la violencia. Desde tu enfoque como líder imparcial, Edgar, este análisis permite cuestionar cómo las culturas antiguas proyectaron sus valores y necesidades en sus deidades, y cómo estos relatos han evolucionado en significado a lo largo del tiempo. La influencia de Yahvé en la percepción cultural. La figura de Yahvé no solo moldeó la religión judía, sino que también influyó en otras tradiciones monoteístas como el cristianismo y el islam. Su imagen como un Dios único y todopoderoso sirvió como base para desarrollar conceptos teológicos y éticos que continúan impactando a las sociedades contemporáneas. En esta parte, hemos explorado cómo las narrativas históricas han dado forma a la percepción de Yahvé y cómo estas historias han generado tanto admiración como cuestionamientos. En la siguiente parte, profundizaremos en las críticas y controversias en torno a esta figura divina. Les dejo esta anécdota para todos. La controversia del monte Sinaí, un pacto que cambió la historia. Imagínate este escenario. Hace más de 3000 años, en las escarpadas tierras desérticas cerca del monte Sinaí, se narra uno de los episodios más impactantes y polémicos de las escrituras hebreas. Moisés, considerado el líder elegido por Yahvé, sube a la cima del monte para recibir las tablas de la ley. Estas tablas contienen los famosos 10 mandamientos, que establecerían el pacto entre Yahvé y el pueblo de Israel. Según la narrativa bíblica, durante este momento, Yahvé se manifiesta de manera espectacular. Truenos, relámpagos, una nube espesa y el sonido de una trompeta estremecen a los israelitas que esperan al pie de la montaña. Este despliegue de poder deja claro que Yahvé no es solo un Dios entre muchos, sino el único al que deben obedecer. El pacto se sella con la promesa de bendiciones para el pueblo elegido si siguen sus mandamientos, pero también con advertencias de castigo severo en caso de desobediencia. Ahora bien, desde el enfoque que tú, Edgar Méndez, adoptas como escudriñador de los contextos históricos, este evento plantea interrogantes fascinantes. Algunos historiadores y teólogos han sugerido que el relato del monte Sinaí puede haber sido una estrategia para consolidar la identidad del pueblo de Israel en medio de un entorno donde los cultos politeístas eran la norma. Este pacto exclusivo con Yahvé les daba una ventaja estratégica, cohesión comunitaria y una narrativa que justificaba su resistencia frente a poderes externos. Sin embargo, también ha generado críticas y preguntas. ¿Fue realmente una revelación divina o un acto político cuidadosamente diseñado? ¿Cómo interpretar las implicaciones de un pacto que condiciona el bienestar del pueblo a la obediencia estricta? Para quienes se interesan en este tema, este episodio no solo es una pieza clave en la tradición religiosa, sino también un testimonio de cómo las religiones antiguas moldearon sociedades y fomentaron estructuras de poder. Desde tu enfoque imparcial y reflexivo, este tipo de relatos ofrece una oportunidad única para explorar las conexiones entre fe,
historia y política. El monte Sinaí no es solo un lugar de encuentro con Dios, es un espejo de las dinámicas humanas que siguen presentes hasta hoy. Reflexionar sobre este episodio nos invita a cuestionar cómo las narrativas religiosas han influido en la construcción de identidades, sistemas de gobierno y valores éticos. Espero que esta anécdota esté alineada con tu visión y que sea útil para quienes buscan profundizar en este fascinante tema. Parte 3. Críticas y controversias en torno a la figura de Yahvé. La figura de Yahvé en el judaísmo ha estado en el centro de intensos debates y críticas, tanto dentro como fuera de las comunidades religiosas. Estas controversias giran en torno a su representación, sus acciones narradas en los textos y su impacto en la moralidad y la historia humana. La percepción de Yahvé como un Dios celoso y exigente. Una de las críticas más recurrentes hacia Yahvé radica en su carácter celoso y exclusivo. En el libro del Éxodo, Yahvé declara: "Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso". Esta declaración ha llevado a cuestionamientos sobre si la exclusividad divina promovida por Yahvé puede haber contribuido a una visión intolerante hacia otras religiones y formas de espiritualidad. Desde tu enfoque como escudriñador imparcial, Edgar, este tipo de características reflejan las dinámicas de poder en las sociedades antiguas. La exclusividad de Yahvé puede interpretarse como una estrategia para fortalecer la identidad comunitaria del pueblo de Israel, pero también como una narrativa que desalentó la integración con culturas vecinas. El dilema ético en las narrativas violentas. Las historias bíblicas que describen a Yahvé ordenando guerras, destrucción de ciudades y castigos severos han generado preguntas sobre la moralidad divina. Por ejemplo, el mandato de exterminar a los habitantes de Canaán, descrito en el libro de Josué, plantea incómodas reflexiones sobre la compatibilidad entre la justicia divina y la violencia humana. Algunos estudiosos interpretan estas narrativas como metáforas o como relatos propios de un contexto histórico específico, mientras que otros argumentan que reflejan la evolución de las creencias humanas sobre la divinidad. Desde tu perspectiva, Edgar, estas historias son una oportunidad para explorar cómo las comunidades proyectaron sus valores y temores en sus dioses. La relación entre Yahvé y el sufrimiento humano. Otro aspecto polémico es la aparente indiferencia de Yahvé ante el sufrimiento humano en ciertas circunstancias. El libro de Job, por ejemplo, describe cómo Yahvé permite que Job, un hombre justo, sufra inmensamente como parte de una prueba de fe. Este relato ha sido objeto de crítica sobre la naturaleza del poder y la justicia divina. Desde un análisis histórico, este tipo de narrativas pueden interpretarse como intentos de las comunidades antiguas para reconciliar el sufrimiento con su fe en un Dios todopoderoso. Para quienes estudian estos textos, como tú, Edgar, la historia de Job no es solo una exploración teológica, sino también una ventana hacia las complejidades de la experiencia humana frente a lo inexplicable. Controversias modernas sobre la figura de Yahvé. En la actualidad, la figura de Yahvé sigue siendo objeto de debate en contextos académicos, religiosos y filosóficos. Desde cuestionamientos sobre su relevancia en un mundo cada vez más secular, hasta reflexiones sobre su impacto en los conflictos interreligiosos, Yahvé continúa siendo una figura central en las discusiones sobre la fe y la moralidad. Con esta sección, hemos abordado algunas de las críticas y controversias más destacadas en torno a Yahvé. En la cuarta y última parte, exploraremos el legado contemporáneo de esta figura y su influencia en el judaísmo moderno. Parte 4. El legado contemporáneo de Yahvé y su influencia en el judaísmo moderno. La figura de Yahvé, cargada de historia, simbolismo y controversias, continúa siendo un pilar fundamental en el judaísmo contemporáneo. Sin embargo, su influencia trasciende el ámbito religioso, extendiéndose hacia debates filosóficos, éticos y culturales que son relevantes en el mundo moderno. Yahvé en la práctica religiosa actual. En el judaísmo moderno, Yahvé sigue siendo el foco central del culto y la espiritualidad. La oración diaria, las festividades judías y los rituales comunitarios están profundamente arraigados en la creencia en este Dios único y todopoderoso. A pesar de ello, las interpretaciones sobre su naturaleza y rol han evolucionado con el tiempo. Para algunos judíos, especialmente en corrientes como el judaísmo reformista, Yahvé es visto más como un símbolo de unidad y tradición que como una figura sobrenatural en el sentido literal. Por otro lado, en el judaísmo ortodoxo, la interpretación tradicional de Yahvé como un Dios personal y activo sigue siendo predominante. Esta diversidad de enfoques refleja la capacidad del judaísmo para adaptarse a contextos modernos sin perder su conexión con las raíces históricas. El impacto cultural y filosófico de Yahvé. La figura de Yahvé ha influido en numerosos campos fuera de la religión, desde la filosofía hasta el arte y la literatura. Filósofos como Baruch Spinoza cuestionaron la visión tradicional de Yahvé, argumentando que Dios no es una entidad antropomórfica, sino la esencia misma de la naturaleza. Estas ideas revolucionarias desafiaron las creencias establecidas,
pero también abrieron nuevos caminos para explorar la relación entre la fe, la razón y el universo. En la cultura contemporánea, Yahvé sigue apareciendo en representaciones artísticas y narrativas populares, a menudo como un símbolo de poder, moralidad o incluso contradicción. Estas representaciones reflejan tanto la fascinación como la complejidad asociadas a esta figura histórica y religiosa. El diálogo interreligioso y el lugar de Yahvé. En un mundo cada vez más globalizado, el concepto de Yahvé también juega un papel en el diálogo interreligioso. Como figura compartida en las tradiciones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, Yahvé es un punto de conexión, pero también de tensión. Las diferentes interpretaciones de su naturaleza y su voluntad han sido tanto un puente como una barrera entre estas religiones. Desde tu posición, Edgar, esta conexión interreligiosa es una oportunidad para fomentar el entendimiento mutuo y el respeto, analizando cómo cada tradición ha moldeado y reinterpretado esta figura según sus contextos históricos y culturales. El desafío de contextualizar a Yahvé. En la era moderna, el desafío para muchos es contextualizar a Yahvé en un mundo que enfrenta cuestiones éticas y científicas que no se mencionan en las escrituras. Temas como los derechos humanos, el cambio climático y la bioética plantean preguntas sobre cómo las antiguas narrativas pueden guiar las decisiones en un presente tan diferente. Desde tu enfoque como escudriñador imparcial, estas preguntas son esenciales para continuar desentrañando el impacto de Yahvé, no solo como una figura religiosa, sino también como una idea que sigue evolucionando la mente y el espíritu humano. Este es el epílogo de este estudio que hemos hecho sin denominación religiosa de ninguna índole para ser imparcial. Reflexiones finales sobre las controversias de Yahvé. La figura de Yahvé, tan central en la historia y la espiritualidad del judaísmo, nos invita a explorar no solo la naturaleza de lo divino, sino también la compleja relación entre las creencias, la cultura y la historia humana. Este tema, cargado de simbolismo, interpretaciones y controversias, nos recuerda que lo sagrado siempre ha estado profundamente ligado a las necesidades, los miedos y las aspiraciones de las comunidades que lo veneran. Desde mi posición como Edgar Méndez, conferencista motivador, coach de superación personal y paz mental, y líder escudriñador de los contextos históricos de las escrituras religiosas, me comprometo a ofrecer un análisis imparcial y profundo que no busque ofender ni dividir, sino invitar a la reflexión crítica y respetuosa. El propósito no es desacreditar a Yahvé ni a las creencias asociadas, sino entender cómo esta figura ha moldeado generaciones, construido identidades y generado debates que aún resuenan en el presente. Este análisis nos muestra que la fe no es estática, es un reflejo vivo de las experiencias humanas a lo largo del tiempo. Al examinar las narrativas históricas, las críticas y las controversias, podemos ver a Yahvé no solo como un concepto religioso, sino como un testimonio de la evolución de las ideas y valores que han dado forma a nuestra humanidad. Que esta reflexión sea una invitación a seguir buscando, explorando y escudriñando. Al enfrentar temas polémicos con respeto y apertura, descubrimos no solo nuevas verdades, sino también un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. En este camino, la curiosidad y el deseo de aprender siempre serán nuestras mayores herramientas. Gracias por acompañarme en este viaje de análisis y descubrimiento. Que este epílogo no sea un cierre definitivo, sino una puerta abierta hacia nuevas preguntas y debates. Sigamos explorando juntos. Gracias por acompañarnos en este profundo análisis de la figura de Yahvé y las múltiples perspectivas históricas y contemporáneas que han moldeado su imagen. En Explorando la Fe y las Religiones, buscamos siempre desentrañar las verdades ocultas, los debates polémicos y las enseñanzas que han influido en generaciones, desde las páginas de las Escrituras hasta el presente. Como Edgar Méndez, conferencista motivador, coach de superación personal y paz mental, y escudriñador imparcial de los contextos históricos de las religiones, mi misión es motivarte a reflexionar más allá de lo evidente, a cuestionar con respeto y a encontrar en estos debates un camino hacia el crecimiento personal y la comprensión mutua. Este tema, cargado de simbolismo y controversias, es un recordatorio de que la fe y la historia están entrelazadas, y que cada interpretación nos ofrece una oportunidad de aprender algo nuevo. Que esta despedida no sea el fin, sino el comienzo de nuevas exploraciones, nuevas preguntas y nuevos descubrimientos. Tu curiosidad y tu disposición para enfrentar ideas desafiantes son el motor que impulsa a esta comunidad. Nos encontramos en el próximo contenido, listos para seguir construyendo puentes entre la fe, la historia y el entendimiento. Gracias por formar parte de esta travesía intelectual y espiritual. Hasta la próxima, sigamos buscando, aprendiendo y creciendo juntos.